A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación. Quiso ser maestro de escuela y enseñaba gratis a cambio de alojamiento y alimentación. Un día, el director de la escuela le pidió convertirse en cobrador de las pensiones a los alumnos. Entonces le respondió: Los niños son muy pobres, señor director. Comparto a veces con ellos mi comida para que no se desmayen en clase. ¿Cómo podría cobrarles un centavo? En ese momento, abandonó el cargo. Ese maestro sensible se llamaba Vincent Van Gogh. Y a lo largo de su vida quiso ser minero, predicador religioso, vendedor de galería. Y al final, el mundo lo conoció como un gran pintor. Van Gogh descubrió su brillante condición de genio a los 30 años. Y en los últimos 9 años de su vida, alcanzó a pintar más de 800 cuadros. A pesar de su talento, Van Gogh siempre vivió en la más dolorosa pobreza. Y esto parece imposible. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Hoy, en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. Van Gogh, además de gran genio de la pintura y de ser un hombre con vocación de santo, fue profeta a su manera. En una carta a su hermano decía: Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Gracias por haber nacido un 30 de marzo de 1853. Gracias y feliz cumpleaños, maestro. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva orden de prisión preventiva contra Pablo Celi. Empresa Haycock Solution se quedó sin contrato. En el segmento de opinión, volver a mayo del 21 es suicidio. Y el presidente y sus denuncias. En política internacional, Putin criminal de guerra. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Anomía. José Hernández, no vuelve Lazo si hay muerte cruzada. Talía Flores, morir matando. Guillermo Lazo echa el resto. El plop de la noticia. Noticias del día. Nueva orden de prisión preventiva contra Pablo Celi. El juez nacional Adrián Rojas acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la noche del lunes 28 de marzo de 2022 prisión preventiva al excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y al empresario Pedro Saona por su presunta participación en el delito de cohecho. A los implicados y a una empresa china investigada en el caso, se les prohibió enajenar bienes inmuebles por 780 salarios básicos. La medida se dictó durante una audiencia de formulación de cargos que se realizó en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Los hermanos Celi ya están recluidos en la cárcel 4 de Quito. Hace casi un año, ambos están detenidos en este centro carcelario, pues también están imputados por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres. En el caso de Saona se presume que está prófugo.
Este proceso judicial por cohecho se desprende de la investigación que Fiscalía llevó a cabo en el caso Las Torres. Según las investigaciones, una empresa china dedicada a la construcción de tuberías, sistemas de riego y obras civiles habría pagado sobornos a cambio de que se desvanezcan glosas que esa firma tenía en la Contraloría. El fiscal del caso, Wilson Toainga, aseguró que tiene en su poder el comprobante de una transferencia por $1.3 millones a favor de Pablo Celi y su hermano Esteban. Este depósito supuestamente se realizó el 18 de junio de 2019. Le habría pagado a una empresa china a través de otra firma domiciliada en Ecuador. Empresa Heyco Solution se quedó sin contrato. En audiencia realizada en la Unidad Judicial Calderón, el juez Washington Duarte rechazó la acción de protección interpuesta por Heyco. Por un monto de $4.33 millones, se hizo el contrato que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito le dio a Heyco Solution para el diseño y la construcción del proyecto de agua potable para San Juan de Calderón, ubicado en el norte de Quito. Otón Ceballos, gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, detalla que la empresa vulneró normativas de la Ley de Contratación Pública. Lo hizo durante la ejecución del contrato suscrito en 2019, por lo que desde la empresa municipal se disolvió unilateralmente el contrato. Este fue uno de los 3 contratos que entre 2019 y 2020 se asignaron a dedo durante la alcaldía de Jorge Yunda. Además, entre 2019 y 2020 se otorgó un monto de $16.4 millones a Tecnomacro S.A. para la rehabilitación integral del sistema de bombeo de Papayacta. Dicha empresa, sin embargo, no tenía experiencia en el sistema de bombeo. También se entregó $21.4 millones a Inmo Solution para ampliar las redes de alcantarillado en Tumbaco. Esto, junto con el contrato de Heyco, da un total de $45 millones en 3 proyectos que hasta el momento siguen inconclusos. El estado de avance llega aproximadamente al 50%. En los 3 casos, la Contraloría emitió informes en los que determinó que los contratos se hicieron utilizando falsas alianzas estratégicas que evitaron que otras empresas puedan presentar una licitación pública. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. Volver a mayo del 2021 será una opción para el presidente de la República. Imposible, imposible. ¿Por qué hago la pregunta, señoras y señores, para compartir con ustedes? Porque los resultados del archivo, escúchese bien, archivo. La Constitución dice que cuando el presidente de la República envía un proyecto económico calificado de económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobarlo, reformarlo o negarlo. Ninguna de las 3 opciones constitucionales usaron y constan de la moción que más bien definió el archivo. Eso no dice la Constitución. Así que, no sé, pues no. Bien podría entenderse que no respetaron la norma constitucional y que ya no por ministerio de la ley, por ministerio de la ignorancia podría ser. Por algún ministerio entra en vigencia. Bueno, pues eso traería una discusión adicional. Pero además permitiría identificar la actitud de los asambleístas en tomar una decisión que está al margen de la Constitución y abrogarse una atribución, la de enviar al archivo un proyecto de ley económico urgente. ¿Les está permitido? No, no. Pero bueno, el correísmo
La izquierda democrática, miren ustedes, la socialdemocracia, que además le atribuyen una serie de conceptos ideológicos que supuestamente tiene y que no consta en la declaración de principios. Y Pachacuti hicieron una especie de... ¿Será un complot? Puede ser. Claro, porque los intereses del mayor número de asambleístas los subsume a los otros y los hace casi desaparecer. Su existencia política no se la siente. Porque, ¿qué festejaban los otros? Festejaban el impedir la privatización. Consta de la Constitución de Montecristi la delegación al sector privado de algunas actividades en los sectores estratégicos. La misma prefecta Pavón acaba de concesionar la carretera Calacalí, la Independencia, al sector privado para mantenimiento de la vía. Así que ese discurso barato y acoplado a las circunstancias no es más que eso, pero bueno, unidos los tres, este momento seguramente en más de una cabeza de estas con cierta calentura dirán, bueno, pues al presidente Lasso hay que ofertarle volver al 21 en el mes de mayo, cuando se tenía lista la conformación de la gran mayoría, Correa, Nebot y el gobierno. Le convendrá al presidente, luego de las denuncias que ha hecho contra Pachacuti, contra el candidato presidencial de la izquierda democrática, y con lo que se supone que viene, entre lo que seguramente estará también la identificación de los bienes incautados que parece no fueron vendidos. No me refiero solo a los canales, no, a los departamentos, a las obras de arte, a los vehículos de altísimo costo porque son clásicos, etcétera, etcétera, haciendas, solares. Entonces, el presidente Lasso debería volver para por número tener tranquilidad. No, pues, porque una vez que eso ocurra, ellos mismos buscarán a sus acólitos para promover la idea de que el presidente Lasso ha transado con aquellos que, pongo comillas, supuestamente fingía oponerse y que después evidentemente se juntaron allá donde se juntan todos los caminos. No, señor. Pero ellos mismos escribieron la Constitución. Bueno, les dictaron, les dieron escribiendo como sea, pero levantaron la mano, eso sí, para aprobarla, en la que consta el tema de la disolución del Congreso por el mecanismo de la muerte cruzada. No tiene otra alternativa el presidente. Eso está totalmente fracturado. Cuando les dijo ladrones, a ver, lo lógico habría sido que ellos se adelanten y lo llamen a juicio político al presidente de la República. ¿Y por qué no lo hacen? De miedo que los mande a la casa, pero sí los va a mandar a la casa, eso sí. Porque puede hacer la muerte cruzada por doble opción. Por decreto de disolución que dice la Constitución, o por juicio político, con la diferencia que por juicio político incluso se quedan los asambleístas. Por muerte cruzada, el presidente gobierna 6 meses sin asamblea y luego convocan a elecciones y viene el proceso electoral, mejor dicho, y se presentan de candidatos. Y el presidente puede también presentarse de candidato porque tiene que poner a disposición su cargo. Así que eso se fracturó. Volver al año 2021, mayo 14, sería un suicidio. El país no tiene derecho a vivir una etapa de desestabilización, de chantajes al presidente de la República. El país no puede ser testigo ni puede propiciar un escenario así. La muerte cruzada es la única opción. Qué gusto haber estado con ustedes.
Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en el noticiero de Telesucesos. El país vive momentos muy complicados. Hemos visto las declaraciones del señor presidente de la República y las declaraciones de los señores asambleístas. Por este motivo, el día de hoy quiero dar lectura a un editorial publicado en Diario El Universo escrito por el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. El título es La denuncia del presidente. Hace 27 años, ejerciendo la vicepresidencia de la República, denunció al país que ciertos partidos y legisladores chantajeaban al gobierno pidiéndole prebendas a cambio de votos para leyes que eran vitales para el desarrollo del Ecuador. Pedían partidas extrapresupuestarias, las cuales eran supuestamente utilizadas para obras de sus provincias. La voracidad aumentaba y cada vez pedían más. Entonces, dice el vicepresidente Dajic, empecé a recorrer el país y a investigar las obras, aceras y bordellos donde ya existían, destruían los viejos para hacerlos nuevamente, velódromos en lugares donde nadie ponía en ellos una bicicleta, escuelas en peñascos casi inaccesibles, y la lista era interminable. Mostré al país fotos, indiqué los lugares donde esas obras se habían hecho, empecé a recorrer las provincias para explicar esto a los ciudadanos. La respuesta no se dejó esperar. Fraguaron una tramoya sobre los gastos reservados, donde jamás pudieron probar que me había llevado un centavo para mi beneficio personal, y me llevaron a un juicio político en el cual la contundencia de mis argumentos hizo que, a pesar del odio, no hubieran los votos para censurarme. Esta denuncia sobre la corrupción de sectores de la Asamblea llegó a que se diera el golpe de Estado de iniciar un juicio inicuo en mi contra a través de la entonces Corte Suprema de Justicia, juicio que fue 2 veces, hecho insólito, anulado por las cortes posteriores. El diputado de aquel entonces que lideró el juicio político en mi contra perdió su visa a Estados Unidos por corrupción en el manejo de las cortes ecuatorianas. A mí, con un orden de prisión en el Ecuador, jamás me la quitaron, cosa que siempre agradeceré porque ese país sí sabe dónde está la verdad, señala el ex vicepresidente Alberto Dajic. El juez que presidió la Corte Suprema de Justicia y actuó en mi contra participó luego en un intento de golpe de Estado. Díganme en qué país un presidente de la Corte es parte de un triunvirato que derroca un gobierno democrático y ha vivido en el anonimato de la mediocridad. Luego del golpe de Estado contra el vicepresidente de aquel entonces, se sucedieron en secuencia la destitución ilegal de Abdalá Bucaram, el no permitir que Rosalía Arteaga sea la legítima presidenta, el perseguir a Fabián Alarcón, la destitución de Mawad, el golpe de Estado fallido, el juicio infame contra Gustavo Noboa, voy a perseguirlo como un perro muerto de hambre, fueron las expresiones del momento, y la destitución ilegal de Lucio Gutiérrez. Una secuencia en la cual el país sufrió también, en buena parte, por la inestabilidad política, el episodio económico más duro de su historia que derivó en la dolarización. Con estos antecedentes se me hace muy difícil no creer en la denuncia del presidente de la República, señala Dajic. Más allá de lo que la Fiscalía deba hacer o de las pruebas que supuestamente debe presentar, el país tiene que hacer una profunda reflexión. Este chantaje se ha dado en el pasado, no hay razón para que no se esté dando ahora. Y la reflexión nos debe llevar a ver que los estudiantes copian en el colegio y en las universidades, que los trámites se cobran en las entidades públicas y que muchos burócratas viven de eso, que los empresarios consiguen dádivas y regalos de los gobiernos para su propio beneficio y no del país, que las licitaciones se amarran con condiciones y bases manejadas con los de adentro de tal suerte que el concurso aparece como honesto, que los vigilantes de tránsito se paran en lugares estratégicos para pescar, que muchos quienes hacen opinión venden denuncias o silencios, que desde la presidencia de la República en el gobierno de las FARC se ordenó por escrito que jamás se dé la razón en la judicatura a quien litigue contra el Estado y que desde ahí mismo se redactaban sentencias en contra de quienes el presidente veía como sus enemigos. ¿Y qué decir del sistema judicial? He conversado personalmente con policías que me dicen que lo frustrante para ellos es ver en la calle nuevamente a quienes cogieron presos y que esos sujetos les dicen sueltos de huesos, pero en mi clase yo le dije que arregláramos entre nosotros. Mejor se llevaba usted el billete y no el fiscal o el juez. La lista de esas realidades puede llevar páginas. La denuncia del presidente va al corazón de esto que se llama patria
y que tampoco la sentimos los ecuatorianos. No se la siente cuando el Ecuador clasifica a Qatar, se la siente cuando en el día a día cada ciudadano, desde el presidente hasta quien realiza las labores más sencillas, lo hace cumpliendo el deber y enarbolando la bandera de la honradez material e intelectual. El Ecuador está en ese preciso momento, dado el entorno político, económico y social de entender que el desarrollo económico, la derrota de la pobreza, el logro de la equidad que tanto anhelamos, el progreso material y espiritual de una nación, es un proceso de varias décadas en que toda la sociedad se compromete con una agenda, no solo el gobierno o tal partido o tal sector, debe ser toda la sociedad. El drama que vivimos hoy debe llevarnos a ese diálogo, a buscar esa agenda nacional. De otra suerte no podremos salir jamás del agujero negro en el cual estamos. Y escrito todo lo anterior, termina diciendo el ex vicepresidente Alberto Dajit, no desde el punto de vista de teorías, sino de la realidad, pues cuando puse mi grano de arena junto al presidente Durán Ballén en el más serio esfuerzo que se hizo en este país por tomar ese camino de modernizarnos, el precio que pagué fue muy alto por haber luchado contra las mafias de la corrupción. Así es, amigos de Telesucesos, es un tema con el cual debemos reflexionar todos. ¿Qué país queremos? ¿Qué debemos hacer? Y cómo todos poner un grano de arena para que el país funcione a largo plazo con el trabajo de todos y cada uno de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. La agresión rusa en Ucrania ha suscitado una serie de declaraciones desde diversas fuentes, particularmente del presidente Joe Biden, calificando a Vladimir Putin como un carnicero, un matón y un criminal de guerra. Las expresiones usadas por el presidente Biden culminaron en un clamor por el fin del gobierno de Putin y de su salida del poder que ostenta absolutamente desde hace 22 años. Dichas expresiones son impropias viniendo desde un jefe de Estado y crean dificultades a futuro para mantener abiertos los canales diplomáticos indispensables de comunicación entre estados, más aún tratándose de actores de un nivel mundial, como es el caso de Estados Unidos y Rusia. Las posteriores explicaciones del presidente Biden, en el sentido de haberlas hecho a título personal y no como una nueva directriz política alentando un cambio de gobierno en otro país, ciertamente no habrán servido de nada, pues desde su posición como presidente de los Estados Unidos, él no actúa a título personal. Él es la voz de todo un país. Dicho esto, cabe analizar los aspectos más destacados, más de fondo, de las durísimas acusaciones. Parecería que Joe Biden acaba de enterarse de la naturaleza malvada del presidente ruso, como si su conducta actual en Ucrania fuera algo nuevo, algo distinto de lo que a lo largo de 22 años ha venido practicando tanto al interior de Rusia como hacia el exterior. Si este fuera el caso, esto es, si Biden desconoce el perfil y las marcas de fábrica de Putin, nos hallaríamos ante la circunstancia aterradora de un presidente en una condición de ignorancia inaceptable para el líder de la principal potencia del mundo. La trayectoria de Vladimir Putin no ha dejado nunca lugar a dudas. Su indeleble impronta como agente de la KGB, su entrenamiento y formación como espía, su meteórico ascenso al poder, aprovechándose de la penosa condición de alcohólico del entonces presidente Boris Yeltsin, para, a su sombra, tomar el poder para no soltarlo nunca más, no dejan resquicios para evaluar su condición moral y humana. El proceso de consolidación de su poder es nuevamente el escenario, muy bien conocido por todos, del reparto de los enormes recursos naturales de Rusia entre una pequeña camarilla de oligarcas incondicionales a él, al saberse sus criaturas,
y dependientes de su favor para enriquecerse, atracando al país más extenso del mundo. Ese círculo íntimo de delincuentes se integra en buena medida por sus camaradas tempranos de la KGB y de su actual sucesora, la FSB, mero cambio de fachada y de nombre en la institución más omnipresente en la Rusia de hoy, en la Unión Soviética del pasado siglo y en el anterior imperio zarista, la policía secreta. Se derrumbó la autocracia del zar Nicolás Romanov, colapsó la URSS, pero la policía secreta, instrumento esencial del terror y del poder, siempre está presente. Es la tela de araña que mantiene el férreo control de la sociedad rusa, ignorante siquiera de la posibilidad de otra realidad, y así mantenida además por un vasto estado de propaganda y de desinformación. ¿Cómo es posible que el presidente Biden, con toda la información que sus organismos de inteligencia recopilan y procesan, de pronto hoy recién descubra y se horrorice ante las acciones de Putin? Nunca se enteró de las campañas de envenenamiento selectivo a sus opositores, a Navalny, al que luego de intentar asesinar con el tristemente célebre veneno favorito de la KGB y hoy de la FSB, llamado Novichok, ahora lo está matando lentamente en alguno de sus gulags, otra venerable y socorrida institución rusa y soviética, o del fiasco y la vergüenza internacional rusa por el fallido envenenamiento en Salisbury, en la Gran Bretaña, del espía desertor Alex Skripal y de su hija, afortunados sobrevivientes del atentado, no así una ciudadana inglesa que por exceso de curiosidad se convirtió en lo que se denomina daño colateral. Tampoco supo de la terrible agonía de otro agente ruso envenenado con polonio radiactivo, también en la Gran Bretaña, el señor Litvinenko, por agentes de la FSB. Tampoco se habrá enterado entonces de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Chechenia, donde para vengar las derrotas y la humillación rusa en la Primera Guerra de Chechenia entre 1994 y 1995, Putin nunca dudó en ratificar la doctrina del ejército ruso, consistente como lógica consecuencia de la mentalidad del Estado policíaco, en el uso del terror indiscriminado para aplastar cualquier resistencia civil o militar. La capital chechena, Grozny, fue despiadadamente bombardeada por la aviación y la artillería rusas, arrasándola y provocando la muerte de un estimado de 25,000 ciudadanos. Exactamente la misma estrategia será la que emplea Putin en la guerra siria, en la que nuevamente la aviación y la artillería rusas serán usadas para destruir Alepo, una de las más antiguas ciudades del mundo, que por su significado fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras la brutal acción rusa, enfocada en defender a ultranza a un genocida siniestro como Assad, ese patrimonio prácticamente ha desaparecido. Tras la apropiación de Crimea por Putin en el 2014, que había sido reconocida por el propio gobierno ruso como parte de Ucrania, cuando ésta se constituye en país independiente de Rusia en 1992, queda montado el escenario para lo que hoy sucede al haber intervenido Rusia en el Donbass, armando a los rebeldes prorrusos con armas pesadas, artillería y hasta misiles antiaéreos. ¿Se habrá olvidado el presidente Biden del derribo del avión de Malaysia Airlines perpetrado por esos rebeldes armados por Rusia, con casi 300 fallecidos, o los más de 14,000 muertos en el Donbass durante los últimos 8 años? En el conflicto actual en Ucrania, ahora ya no por medio de rebeldes y mercenarios, sino por la directa acción del ejército ruso, no se entiende muy bien el desconcierto de Biden
ante unas acciones que se enmarcan dentro de la doctrina y tácticas militares habituales del ejército ruso, entre las cuales está el ataque indiscriminado contra las ciudades de Ucrania, la destrucción intencional de viviendas, escuelas y hospitales, y hasta de ataques a refugios, como el teatro, en donde trataban de protegerse más de 1,000 civiles en la asediada ciudad de Mariupol, con un saldo de al menos 300 muertos, a falta de seguir buscando más víctimas entre las ruinas cuando cesen los bombardeos. Esa ha sido la conducta habitual de Putin y de Rusia en todos sus conflictos. Hay que ser muy ingenuo para esperar otra cosa y menos sorprenderse por lo esperable. No tiene sentido un juicio ético sobre un ciclón o una alud. Esa es su naturaleza. Lo inteligente es tomar las precauciones necesarias dictadas por la sana lógica. Muchas gracias. Editorial. Anomia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. ¡Ay! Nuestras voces resecas, cuando susurramos juntos, son tranquilas y sin significado, como viento en hierba seca o patas de ratas sobre cristal roto, en la bodega seca de nuestras provisiones. Eliot, Los hombres huecos, 1925. Qué bien describen estas palabras los infralímites de la condición humana y cuán dolorosamente se aplican a la situación del Ecuador de hoy, que se va hundiendo en un indefinible género de barbarie. Queremos comprender las causas por las que nuestro país, en lugar de haber entrado en un estado verdaderamente humano, se halla así, sangriento, egoísta y mezquino. Sí, entender. De esto habló el filósofo judío holandés Baruch Spinoza. Ante los asuntos humanos no hay que reír ni llorar ni indignarse, sino simplemente comprender o entender. Ética. Para parte tercera. Señalaremos pues dos causas: la ley o despreciada o interpretada al buen tuntún de nuestras tripas, y la anomia o caos consecuente. Si la ley o norma jurídica es el fundamento de toda democracia republicana como herramienta de ordenación del Estado y de la sociedad, no hay peor pervención que tener leyes y no acatarlas, esto es, violarlas, echarlas al basurero de nuestros caprichos o darles una interpretación antojadiza según la conveniencia personal. Esta tristeza se vuelve tristísima en la desvencijada república de nuestros días, pues estamos convencidos de que quienes legislan no son doctores de la ley, sino políticos sin ilustración que en su mayoría y con desparpajo han convertido el ordenamiento jurídico en un negocio o personal o de su grupo político. Legisladores indiferentes, de hecho, a proponer soluciones prácticas y hacederas para una república en la que 8 de cada 10 ecuatorianos sufren de hambre y falta de empleo. En cuanto a la segunda causa, la anomia, debemos aclarar que es un término introducido en las ciencias sociales por el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, 1958-1917, para significar la ausencia de normas, o lo que es peor, la tendencia individual o colectiva de transgredir las reglas. Si esto llegara a ser una conducta permanente y general, se manifestaría en el relajamiento de vivir sin ley y sin moral, y hacia allá vamos precipitadamente. Ahondemos algo más en este punto con la ayuda del libro Anomia, Historia y Significados, de Marco Orrú, quien va haciendo la arqueología de lo que llamamos anomia en el pensamiento de la Grecia antigua, del judaísmo en la Biblia del Antiguo Testamento y del cristianismo desde la Biblia del Nuevo Testamento para adentrarse en el Renacimiento inglés, el siglo XIX francés hasta el desarrollo contemporáneo de la sociología, precisando estas ideas en una frase:
sin Dios ni ley. De esta suerte, llega a identificar el sistema estatal y social anómico por la quiebra del orden normativo, por el vacío de regulación moral de la conciencia que se caracteriza por una elevada tasa de conductas desviadas, incluso autodestructivas. Un estado de descomposición social muy peligroso porque las personas terminan por no distinguir lo lícito de lo ilícito, lo legalmente prohibido de lo legalmente permitido. No es algo únicamente relacionado con la moral y la ley en cuanto a asunto de conciencia, sino un espíritu de nuestros tiempos algo universal. Entre nosotros, aquí en Ecuador, se manifiesta en una corrupción desbocada de los mandos políticos que ocasionó el deterioro de los valores éticos sociales de la nación. Los ciudadanos han creado sus propios códigos de relación social, porque encontraron menos razones de conducirse éticamente al ver los malos ejemplos de connotadas figuras públicas. Se pasó así de la corrupción como un mal a una idiosincrasia o rasgos distintivos, en nuestro caso, de una colectividad. Y ante esto, ¿qué hacen las tres funciones del poder soberano, ejecutiva, legislativa y judicial? Prescindamos del Consejo de Participación, porque en derecho no es función, sino ente administrativo al servicio del malestar político. Y la otra, la electoral, no es sino un instrumento administrativo del Ejecutivo. Somos un país donde hay demasiadas leyes, todas desacatadas, y donde los derechos civiles naufragan sin boya ni salvadores. El Ejecutivo apenas hace equilibrio sobre un incipiente derecho público. Necesitaríamos casi de un César, un Octaviano, un Napoleón. El legislativo hace todo lo posible por pulverizar la moral y el espíritu de las leyes de Montesquieu, y el sistema judicial hace rato que abandonó la justicia. Abandonada aquí toda esperanza, nos dice nuestra situación. Jamás se nos ha presentado un reto tan grande en estos 200 años de vida republicana. Comprendamos esto y hallaremos el modo de una nueva república sin cabezas rellenas de paja. Que vuelvan la ley, la justicia, la fortaleza, la templanza. El reto está echado. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿No vuelve Lazo si hay muerte cruzada? José Hernández, 4 Pelagatos. Compleja, arriesgada, incierta y dramática. La muerte cruzada es una salida extrema. Antes, por supuesto, está el diálogo y el acuerdo, la cohabitación y el cogobierno. Pero esos dispositivos de la razón son ajenos a la sociedad política del país. Aquí, el diálogo no es de tesis y de programas. El presidente Lazo acaba de ratificarlo en un video, en una orden al Servicio de Rentas Internas para que dilucide la situación fiscal de Javier Hervás y en un pedido a la Fiscalía para que investigue a 5 asambleístas de Pachacutic. En ese contexto, la muerte cruzada es lo que le queda, a menos que él vuelva, directa o indirectamente, a la alianza que delineó justo antes de posesionarse con el correísmo y el nepotismo. En esos casos y en esos dos escenarios, hay consecuencias ineludibles para el país y para el presidente Lazo. Primer escenario. ¿La muerte cruzada es una panacea? No, por supuesto. Si hay muerte cruzada es porque las otras alternativas fracasan o implican consecuencias peores para el país y para el presidente. La muerte cruzada pondría al país y a Lazo durante unos meses en modo suspenso. Por supuesto, habría efectos inmediatos, políticos y económicos. Pero su magnitud no es totalmente predecible. Dependería en alto grado de lo que haga el presidente en el lapso que iría desde la firma del decreto hasta el resultado de la nueva elección. El anuncio de muerte cruzada, las medidas que tomaría el presidente en decretos de urgencia económica, con dictamen por supuesto de la Corte Constitucional, y la pedagogía que haría en campaña, serían decisivos y modificarían sin duda la fotografía de la realidad política actual.
Por eso, los escenarios catastróficos hechos a partir de lo existente son ilusorios. La muerte cruzada no es una panacea, pero está lejos de ser un cataclismo para el país o la partida de defunción política del presidente Lasso. Número 2. ¿La muerte cruzada no cambia nada? Esa presunción se basa en la sociología electoral del país. Sus expertos dicen que la Asamblea podría volver, quizá no con los mismos nombres, pero con la misma fragmentación, con la misma irracionalidad política y la misma posibilidad de extorsión frente al Ejecutivo, y que además no hay seguridad alguna de que Lasso pueda volver a la presidencia. Eso genera dos retos. Uno, acompañar la muerte cruzada con cambios en el diseño político que cree, hacia adelante, una dinámica diferente entre los protagonistas políticos. Y dos, generar conciencia en actores de la sociedad que saben, ahora más que nunca, que no pueden dejar la iniciativa de modernización de la sociedad únicamente en manos de los políticos. Sin esa participación, nunca habrá cambios en el país. Número 3. ¿La muerte cruzada no es una oportunidad? Mucho depende de lo que haga el presidente y de la forma como use la herramienta que le otorga la Constitución de la República. La muerte cruzada, en un bloqueo como el actual, podría ser utilizada como un electrochoque que, por el dramatismo político y teatral que acarrea, obligue al país, por lo menos a sus élites y a la clase media, a aterrizar en la realidad, a acompasar deseos y realidades. ¿Es utópico? Si lo fuera, está plasmado en el artículo 148 de la Constitución, que presupone que, convocados los ciudadanos a las urnas, la nueva elección supera el impas que provocó la muerte cruzada. Número 4. ¿La muerte cruzada es inestabilidad? Curiosamente, desestabilizadores consumados, como Luis Fernando Torres, que anunció cuenta regresiva para Lasso, ahora piden no decretarla, a nombre de la estabilidad. Su propuesta incluye un canje. Lasso compra tiempo a cambio de contribuir a operar la agenda del correísmo y el nepotismo. Cambia de interlocutores, pero se mantiene el círculo perverso en el que está instalado el país. Se mantiene el video en el cual Lasso muestra la imposibilidad de avanzar mediante diálogos francos y acuerdos decentes. La estabilidad ofrecida tiene otros sinónimos. Ser rehén de Correa y de Nebot es uno, y el Partido Social Cristiano es experto en venderse como salvador de los gobiernos y luego abandonarlos, y en casos perseguirlos. Yamil Mawad, Alberto Dajic, Gustavo Noboa son buenos ejemplos de esto. Número 5. Con muerte cruzada, ¿Lasso no sería reelegido? Vuelve el estribillo de la primera vuelta. Entonces, se dijo que solo Yacu Pérez podría vencer a Andrés Arauz, y muchos, en cuentas de WhatsApp, comenzaron a tratar a Pérez casi como el nuevo presidente del Ecuador. Ahora ese estribillo vuelve bajo otros términos. Si Lasso se presenta a las elecciones, pierde. ¿Pruebas? Cifras de sondeos cuya credibilidad es tan nula como la de perfiles de opinión. Además, convierten esas fotografías trucadas en verdades absolutas. En este tema nadie sabe qué hacer con un hecho incontestable. Lasso le ganó a Arauz y lo hizo desafiando todos los pronósticos. Número 6. Si hay muerte cruzada, ¿otro llega a Carondelet? La imagen de Lasso, tras haber gozado de picos altos de popularidad, se ha erosionado. Eso es incontestable. Imposible no hacerlo en crisis sanitaria, económica, fiscal, social y política. Factores a los cuales hay que sumar errores políticos y deficiencia en la comunicación presidencial. Pero ¿Lasso es el único actor en esas circunstancias? Han ganado puntos aquellos contendores que ocuparon los peldaños estelares en la anterior elección: Andrés Arauz, Yacu Pérez, Javier Herbas. ¿Ha salido Jaime Nebot de su ostracismo? Pregunta de fondo:
¿Lazo está mejor o está peor que en la primera vuelta en febrero de 2021? ¿Quién puede declarar a priori y desde ahora que le ganará? ¿Y en qué hecho se basa? Número 7. La muerte cruzada no da rédito político. Cerrar esa asamblea impopular y desacreditada, centro político en este momento de la corrupción, es lo mismo que seguir gobernando con ella. Y prescindir de esa asamblea, como lo ha hecho, garantiza al presidente poder gobernar sin sufrir arremetida alguna de ese poder que él ha contribuido a exponer a la bendita pública. Lazo quemó las naves con la asamblea. No es un hecho coyuntural. La asamblea concentra hoy en el imaginario social el hartazgo que el país tiene con los políticos. La generalización, por supuesto, es indebida, pero las excepciones son pocas. Con la corrupción, con el mal vivir, esta es una coyuntura más, es un momento político que reclama una salida política excepcional, una catarsis social, y el único que la puede operar es el presidente. Cerrar esta asamblea no soluciona todos los problemas, pero mantenerla como está es inviable y solo agravará la situación, con un perjuicio adicional. El video del presidente, que es un no va más, convertiría cualquier acuerdo en materia de enorme sospecha. Y esta vez la factura también la compartiría el presidente. Por supuesto que nada está dicho ni jugado, pero no hay alternativa sensata para salir del actual embrollo ni argumento definitivo que permita concluir que, si hay muerte cruzada, Lazo está condenado a no volver a Carondelet. José Hernández, 4 Pelagatos. Morir matando. Guillermo Lazo echa el resto. Artículo de Talía Flores, publicado en el portal Primicias. Un hospital, una empresa eléctrica, un ministerio, dinero en efectivo. ¿Qué habrá pedido Rosa Cerda, la asambleísta que aconsejaba robar, pero robar bien, a cambio de votar por el proyecto de ley de inversiones? ¿Y sus compañeros de Pachacuti, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya? ¿Y el asesor legislativo Marcelo Rosero? ¿Hay pruebas de la denuncia? ¿Por qué no se denunció antes de la votación? ¿Podrán los asambleístas probar que no es verdad? 2 días después de haber sacudido la ya trémula política ecuatoriana con una declaración al borde del frenesí, al calificar de ladrones corruptos y chantajistas a los asambleístas, el sábado por la tarde el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de los denunciados. Antes dispuso a la directora del Servicio de Rentas Internas SRI investigar al ex candidato presidencial por Izquierda Democrática Javier Hervas, a quien acusó de pedirle favores tributarios. Le adjunta los valores declarados por el empresario y remite copia a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Al dar los nombres y ponerlos ante la justicia, Lazo, que había dinamitado cualquier conexión con la legislatura, colocaba una suerte de puente baile y emergente para preservar la comunicación con la primera función del Estado. Fue una operación urdida en Carondelet, donde ministros, asesores y consejeros debieron apelar a los manuales de manejo de crisis para superar el trance, luego de que Lazo se ubicara en un punto de no retorno por las temerarias denuncias. El control de daños debió cubrir diversos flancos. Incluso llevó al presidente al KFC de un centro comercial para grabarlo mientras hacía la cola para ordenar y cuando se servía pollo y papas fritas, luciendo el mismo atuendo de suéter rojo y jean con el que hizo las acusaciones. Las cuentas de Twitter afines al poder postearon las imágenes de Lazo, pero junto a otras de un almuerzo en Carondelet, donde el expresidente Rafael Correa estaba acompañado por Miguel Bosé, disfrutando las delicias palaciegas. La conversación devenida en batalla por los dos dirigentes remarcó las diferencias. El ex banquero comiendo pollo en un popular local y pagando la cuenta, y el socialista de mantel largo degustando exquisiteces a costa del dinero público.
Mientras la gente hablaba del KFC, en el Palacio de Gobierno los abogados redactaban los oficios para que la fiscal Diana Salazar investigara a los asambleístas, y la directora del SRI a Javier Hervas, a quien el presidente Lasso había visitado el martes en su fábrica. ¿Por qué el presidente acusó a la asambleísta Gisela Molina de Pachacuti si ella votó a favor de la ley de inversiones? Nadie ha respondido. La crisis institucional persiste, y eso es grave, sometido a una enorme presión y con las voces más influyentes discrepando entre ellas. Lasso no se pronuncia. Al día de hoy, la consulta popular luce como lo más probable. No resolverá el problema de gobernabilidad, pero propiciará la reforma política que es urgente para las elecciones generales del 2025 y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, devenido en un bodrio político. La muerte cruzada que mandaría a casa a los asambleístas repudiados por los ecuatorianos y daría un margen de 6 meses para que Lasso gobierne por decretos es una ruleta rusa, y el presidente no se siente seguro, a pesar de que no haya a la vista rivales con posibilidades. Mientras tanto, las elecciones seccionales del 2023 empezarán a animarse con la presentación de los probables candidatos. Tampoco el gobierno ni Creo tienen figuras fuertes, al menos en las grandes ciudades. Coincidencias o no, el nombre de Javier Hervas había vuelto a sonar tras una encuesta de Informe Confidencial del 14 y 15 de marzo en Quito, en la que ubica al ex aspirante presidencial por la Izquierda Democrática como la primera opción si fuese candidato a la alcaldía de la capital el año próximo. Hervas es mejor valorado que muchos políticos en funciones, mientras que su imagen negativa es inferior a la de los otros. Por eso, no llamó la atención que el sentenciado de Bélgica y sus acólitos se unieran para desmoler la imagen del político naranja. Visitar a Hervas en su finca fue una operación política de precisión quirúrgica. Hervas tiene problemas con el SRI. Maquiavelo decía que retener el poder es un arte y que solo el resultado justifica la acción. El fin justifica los medios. Con la figura de Nebot alicaída, la de Yacu Pérez desdibujada, con Pachacuti suicidándose públicamente por las denuncias contra sus asambleístas, solo el correísmo mantiene respaldos. No tiene una figura descollante, pero es el rival. En semejante escenario, Lasso va con todo. Una seria denuncia de Expreso que involucra a Joaquín Villamar, ex esposo de la alcaldesa Cintia Viteri, ha usado el presidente para dar instrucciones a la titular del SRI a que investigue las adquisiciones de terrenos de cifras cuantiosas. En Guayaquil, Viteri tiene buenas cifras de respaldo. Mientras tarda en decir qué camino constitucional tomar, Guillermo Lasso parecería haber decidido, como se dice en el argot popular, echar el resto, o sea, morir matando. Artículo de Talía Flores publicado en el portal digital Primicias. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Ya estamos en la mitad de la semana, miércoles. No se pierdan esta noche de miércoles a las 21:30 por Telesucesos, Canal 29 UHF. Falta un mes y 20 días más o menos para la conmemoración del Bicentenario y la Batalla del Pichincha. Vaya, infórmese, conozca, vaya a los museos, vaya al Templo de la Patria, vaya a la Casa de Sucre, converse con sus hijos sobre el tema, para que el 24 de mayo no sea solamente una fiesta en donde desfilen militares, sino también nosotros conozcamos sobre nuestra historia y la podremos celebrar con alegría. Hoy
quiero conversar con ustedes sobre un tema bien particular. En la administración de justicia y en los escándalos públicos que estamos teniendo en el Ecuador, estamos perdiendo de vista el principio fundamental de la presunción de inocencia. Es decir, cuando a uno se le investiga, lo primero que tiene que decir es que no conoce o no sabe o que es inocente de lo que se le acusa. Pero desde hace algún tiempo para acá, se ha convertido en una constante que aquellos que están siendo investigados por supuestos delitos, lo primero que dicen es, no hay pruebas, que me comprueben. Jamás dicen, yo no lo he hecho o eso no pasó. Jamás niegan el hecho. Dicen que no hay pruebas, que les tienen que comprobar. Eso es lo que está pasando con los asambleístas, aquellos que fueron denunciados por el presidente Lasso en esta semana. No dicen que los hechos que se denuncian no existieron. No, ellos más bien dicen que no hay pruebas y que se les tiene que comprobar lo que está sucediendo. Tamaña paranoia, tamaño problema, tamaña cosa que ellos no han podido manejar, no han sabido conducir. Cuando nosotros estamos siendo investigados, debemos comprobar que los hechos que nos investigan no tienen nada que ver con nosotros. No podemos decir que no hay pruebas y punto, porque ahí es cuando en la imagen pública comienzan a existir suspicacias. Comienza la gente a no creer, comienza la gente a dudar de la palabra de quien, en lugar de negar los hechos, dice que no existen pruebas para lo que se afirma. Por lo tanto, esto que está sucediendo en la Asamblea Nacional debe ser investigado y será la justicia la que determine si hubo o no hubo los hechos que denuncia el presidente de la República. Lo contrario quedará solamente para la anécdota y eso definitivamente nosotros como sociedad no podemos permitir. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Flow de la Noticia. Chao, hasta el jueves. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar excepcional en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar especial para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.